2021, año de ser influenciadores. Y sabe, es que estamos viviendo en tiempos difíciles. Es que estamos viviendo en tiempos donde la familia pareciera ser que cada día se desborona más. Parece ser que la familia hoy día no se parece en nada al diseño que Dios estableció para el hogar, para la familia. ¿Saben? Hoy día se han perdido los valores, se han perdido los principios. Yo recuerdo que hace, ya algunos añitos, estoy hablando de unos 40, 50 años atrás, cuando yo nací en un hogar donde era una familia numerosa, sencilla, humilde, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero allí crecimos con mis hermanos, yo siendo el menor de todos ellos, pero había una estabilidad en el hogar y en la familia. Y a pesar de que habían crisis fuertes, crisis de comunicación, crisis de trato, crisis económicas, pero sabe una cosa, hoy yo puedo decir cuánto le doy gracias a Dios por la vida de mi papá y por la vida de mi mamá, porque ellos nunca tomaron atajos para solucionar sus problemas. La palabra separación y la palabra divorcio no cabía dentro de ese vocabulario. Y sabe lo que a mí me impacta y me trae este sentir en mi corazón para compartirles hoy la palabra del Señor, es que ellos no tenían grandes carreras, no eran universitarios, no, mis papás no tuvieron esa oportunidad, pero tenían un sentir en su corazón. Tenían un temor de Dios en medio de su ignorancia en la religión tradicional, pero allí había un temor de Dios, y yo hoy día lo puedo ver. Hoy yo puedo ver que los hogares de ahora no son como esos hogares, no son como esas familias. ¿Sabe? Hoy día vemos a los hijos queriendo gobernar y en algunos casos gobernando a sus padres. Ellos son los que toman las decisiones en los hogares. Eso no era así. En el principio eso no era así. Yo estoy acá introduciendo que hace unos 30, 40 años eso no era así. Nosotros como hijos respetábamos a nuestros padres. No cuestionábamos la autoridad. No. Eso no cabía dentro de nuestra posibilidad. Ellos tenían la autoridad y el gobierno en la casa. Respetábamos a los adultos. Mirábamos a las personas con respeto. Pero hoy día vemos una crisis en los hogares y en las familias. Y por eso hoy quiero tomar un texto de la Biblia para que profundicemos en las familias. Y sabe, quiero que me acompañen allí al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Vamos a ir a la palabra del Señor. Así que ustedes ya notarán que vamos a estar hablando de las familias y especialmente del matrimonio, de los matrimonios. Y cómo no hacerlo desde la Escritura. Mateo 19, vamos a leer a partir del versículo 3. En la Reina Valera dice la palabra del Señor: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta fue la respuesta de Jesús a esa pregunta que lo querían probar, lo querían tentar, querían saber qué respuesta iba a dar Jesús.
Una vez Jesús les da esta respuesta, ellos no se quedan ahí conformes. Versículo 7 dice, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y esta es palabra del Señor, esta es palabra de Jesús en respuesta. Yo digo que hoy hay respuesta para aquellos hogares que están en crisis. Hoy hay respuesta para que podamos nosotros volver al principio. Por eso le he colocado a este mensaje: al principio no fue así. Por donde quiera que miremos los hogares y las familias de hoy, podemos decir: realmente al principio no era así como hoy. Hoy vemos mujeres trabajando fuera de su casa, trayendo sustento, mujeres solas, mujeres con hijos, levantando a su familia con mucho esfuerzo. Y vemos muchos padres irresponsables. Y vemos muchos papás que solamente se han dedicado a tener sus propias complacencias, a tener hijos con una y con otra. Y hay una gran cantidad de hogares totalmente disfuncionales. Pero yo quiero hablar a aquellos hogares que, aunque son casados, que aunque recibieron una bendición en un altar, están en crisis. Y por eso quiero hoy tomar esta palabra para ir y llegar a aquellos hogares. Yo estoy seguro que hoy hay familias que están necesitando una palabra como esta. Yo estoy seguro que hoy hay mujeres que están esperando que esta palabra llegue al corazón de su esposo. Y hay esposos que están esperando que esta palabra llegue al corazón de sus esposas. Pero yo les digo, esta palabra es para usted que está escuchando. Esta palabra es para usted que nos está viendo, que nos está siguiendo. Por eso les voy a hablar acerca de las verdades del matrimonio y los argumentos del divorcio. Cuando vienen a Jesús, lo vienen a tentar porque sabe, en tiempos de Jesús también habían crisis en los matrimonios. Había gente que creía allí que por cualquier causa tenían derecho a divorciarse, y por eso le hacen la pregunta: ¿es lícito? Le dicen a Jesús: ¿es lícito que el esposo le dé carta de divorcio a su esposa por cualquier cosa? Le ponen esa trampa allí a Jesús. Y Jesús sabiamente les dice: oiga, ¿ustedes no han leído? Ay, Señor, cuando yo estaba estudiando esta palabra y orando y diciéndole al Señor: Señor, háblame a través de tu palabra, el Señor colocaba en mi corazón: ¿saben por qué hay crisis en los matrimonios? ¿Saben por qué hay crisis en los hogares? Porque han dejado de leer la palabra, porque han dejado de consultar conmigo. Entonces Jesús les dice allí a los que le estaban preguntando, los fariseos, por supuesto, son unos personajes especiales los que le preguntan a Jesús. No son cualquier persona. Los fariseos eran personas estudiadas, eran personas conocedoras de la escritura, de la Torá, de la ley. Ellos sabían qué estaba escrito.
Ellos sabían que Moisés, por causa de la dureza del corazón, por la terquedad, dice alguna otra versión, por la terquedad, por la dureza de cerviz, por la dureza de corazón de la gente, Moisés no tuvo otra cosa que decirle: denle carta de divorcio. Pero al principio no fue así. Y es lo que Jesús viene a afirmar en esta mañana, de tal manera que yo puedo identificar estas verdades del matrimonio. Dios creó al hombre bajo una estructura, y por eso hoy día podemos nosotros identificar qué está por fuera del diseño de Dios. Porque lo primero que les dice el Señor Jesús en aquella pregunta es: el que los hizo. ¿Quién nos hizo? Dios nos hizo. No a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos. Dios nos hizo. Y Jesús hace esta claridad y da esta respuesta contundente: el que los hizo, varón y hembra los hizo. Hombre y mujer los hizo. Y hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? En la sociedad se ve como normal ahora que dos hombres se casen, que dos mujeres se casen. Aún hay matrimonios de 3 y de 4. Al principio no fue así. Hay un diseño de Dios para la familia. Hay un diseño de Dios para el hogar, para el matrimonio. Hay un diseño de Dios. Varón y hembra, hombre y mujer. No hay otra estructura hecha por Dios. Y por supuesto los hizo con un propósito. ¿Sabe? Cuando Dios crea la luna, las estrellas, el sol, cuando separa las aguas, cuando hace que de la tierra broten semillas que llevan fruto, árboles, aves, peces, el Señor Jesús, que ahí estaba, por supuesto, pero en la creación dice la Escritura, ya Génesis 1, que cada vez que Dios creaba algo, lo que hacía era mirar, lo que hacía era evaluar. ¿Y sabe qué decía el Señor? Y vio Dios que era bueno. Puede ir usted allí a Génesis capítulo 1 en el versículo 10 y usted va a encontrar que ese versículo termina: y vio Dios que era bueno. Pero si va al versículo 12, va a encontrar que dice allí la Escritura: y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 18 y en el 21 y en el 25, ustedes van a encontrar allí que la Biblia dice: y vio Dios que era bueno. Pero allí pasó algo. Allí pasó algo con Dios. Y es que Dios crea al hombre, lo coloca allí en el huerto, y de pronto Dios mira al hombre. ¿Y sabe qué dice Dios? Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién lo dice? Dios. Dios mismo es el que diseña la familia y el matrimonio. Es Dios mismo. Hoy día, oh Señor, y es que siento algo fuerte acá para los que somos padres. Nosotros mismos nos estamos encargando de no dar el valor al matrimonio en nuestros hijos. Estamos desvirtuando que hay un diseño de Dios para la familia, para el matrimonio. Y son los padres los que levantan hijos diciéndoles palabras como estas: primero tienes que ser profesional, primero tienes que tener casa, primero tienes que tener apartamento, primero tienes que tener una cuenta. Pues ¿sabe cuándo va a pasar eso? Por eso tenemos hombres de 40 y de 50 años en casa que no se han casado. Y entonces padres de familia pueden decir: ¿y qué pasa con mis hijos? Camilito, tú que tienes esos pequeños. ¿Saben? Junto con mi esposa
tenemos 13 hijos, varones. Y un día recibimos la iluminación a nuestra mente, la revelación de la palabra. El mayor de nuestros hijos tiene 29 años. Bueno, 28, cumplirá 29 en agosto. Y a los 23 años se casó. No tenía carro, no tenía casa, no tenía sino ganas de casarse. Pero ¿sabe qué tenía Day Santiago en su corazón? A él se le clavó el diseño de Dios. Él quería formar parte de ese diseño que la Escritura habla para el matrimonio. Y es que hablando de esto, próximamente vamos a tener un taller de padres, un taller para bendecir a nuestros hijos. Quiero decirles que en un taller como ese en el 2012 yo recibí esta iluminación a mi mente. Y entonces me sorprendió porque estábamos ahí en familia, mi esposa, mis 3 hijos. Claro, él tenía en su momento 19 años. Y lo primero que me dice es: papá, quiero que tú empieces a orar por mi idónea. Y yo me sorprendí, porque yo dije, bueno, claro, habíamos ido al principio, habíamos ido a la palabra, que donde hay una familia, donde hay un hogar, ¿quién es el que desea lo mejor para sus hijos? ¿Quién es? Pues nosotros, los papás. Nadie puede amar más a nuestros hijos que nosotros, solo Dios. Dios sí los ama más que nosotros, pero en esta tierra no hay nadie que ame más a nuestros hijos que nosotros. Bueno, les estoy hablando de que Day Santiago, nuestro hijo mayor, se casó a los 23 años. Y muchos nos dijeron: usted está loco, ¿cómo va a dejar que su hijo se case tan joven? Déjelo que disfrute. La respuesta que teníamos con mi esposa para cuando venía alguien a decirnos eso, le decíamos: ¿sabe qué? ¿Qué es lo que llama a usted disfrutar? ¿Caer en pecado? ¿Fornicar? ¿Desagradarle a Dios? No queremos eso. Queremos que nuestros hijos entren en el diseño de Dios. Y quiero decirles que así pasó con Day Santiago, nuestro hijo. Él entró dentro de este diseño del cual la Biblia nos está hablando, y que hoy vengo a traer estas verdades para todo aquel que la quiera recibir. Hablo para aquellos matrimonios que hoy todavía piensan que la dependencia económica está en su trabajo, en sus fuerzas, en su profesión. Hablo para aquellas familias que están creyendo que sus hijos no se deben casar jóvenes. Hablo para aquellas familias que todavía creen que es en sus fuerzas que pueden levantar un hogar y una familia. Hoy día los padres son los que le dicen a sus hijos: y no vayan a tener sino uno, y máximo 2, porque con esta situación tan brava, ¿cómo van a poderlo sacar adelante? Pues yo les quiero decir a todos aquellos que piensan así: creo que es tiempo de que tú desarrolles fe, porque nuestra dependencia no es de nuestras habilidades, ni nuestra destreza, ni nuestra cuenta bancaria. Nuestra dependencia es de aquel que todo lo tiene, que todo lo puede. Él es nuestro proveedor. Así que si Dios nos va a dar hijos, Dios nos va a dar recursos para sacarlos adelante. Y sabe, mi hijo lo cree. Ya somos con mi esposa abuelos de 3 hermosos nietos. 3. Y ya por un tema de salud tuvieron que parar ahí, si no hubieran seguido teniendo hijos. Pero es porque hay una pareja, hay un hombre, hay una mujer que tomaron la decisión por la palabra, que decidieron creerle a Dios, que decidieron entrar en ese diseño que Dios tiene para la familia. Y por eso quiero hablarles a ustedes de 3 verdades que encontré aquí en el versículo 4 y 5. Quiero que vayamos allí, lo leamos rápidamente para que entremos dentro de ese contexto, porque todo el corazón de esta palabra está allí. Versículo 5: y dijo:
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así dice el versículo 6, que no son ya más dos, sino una sola carne. Y termina diciendo este versículo 6, téngalo ahí por favor presente. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que de las verdades que les voy a hablar acerca del matrimonio, encuentro que allí hay 3 verbos. Un verbo es una acción. La primer verdad que le quiero compartir a ustedes: dejará a padre y madre. ¿Sabe? Ay Dios, ¿cuánto nos cuesta? Por supuesto no es sencillo, yo entiendo eso. Soltar a ese hijo para que haga su vida con otra persona. Y esto le pega muchísimo a las mamás. Mi esposa, cuando se casó Day Santiago, por supuesto al principio se hizo la fuerte y dijo: no, yo entiendo la palabra, yo sé que él tiene que formar su hogar. Pero cuando llegó a su casa y empezó a ver que las cosas de su hijo no estaban ahí, se dio cuenta que su corazón estaba siendo tocado. Porque somos personas, somos seres que sentimos, que nos da tristeza, que nos duele. Somos eso, Dios nos hizo así. Pero lo que no podemos es quedarnos en esas emociones. Siempre tendremos que ir a la verdad de Dios, que ir al principio de las cosas, a lo que Dios dice que debe ser, cuál es la manera correcta, cuál es el diseño correcto. Y cuando vamos allí podemos descansar, podemos encontrar consuelo. Entonces dice Jesús allí, replicando, reafirmando lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ese dejar a padre y madre tiene unas implicaciones y yo quiero que usted pueda tenerlas ahí presentes. Es dejar la dependencia de papá y de mamá para depender de Dios y lo que ha establecido para una nueva etapa de su vida. Eso significa dejar a padre y a madre. Y sabe, hoy hay matrimonios que tienen hijos grandes, pero todavía las decisiones las toma el papá y la mamá. Ya ancianos, pero son los que todavía toman decisiones en algunos matrimonios. Ese no es el diseño. Antes, al principio, no fue así. Y quiero que esta palabra pueda llegar donde tiene que llegar. Hay un escritor llamado Mike Matson que escribió un libro llamado El misterio del matrimonio y dejó esta frase: un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos a fin de que un mundo nuevo pueda ser forjado. Y me gustó esa frase, porque efectivamente cada persona tiene sus propias cualidades, sus propias habilidades, sus propias destrezas, y que fueron gestadas dentro de un mundo, dentro de un hogar, dentro de una casa. Entonces me gustó eso porque es una ilustración. Un matrimonio no es la unión de dos mundos. No, yo no me llevo mi cultura, mi creencia de mi casa. Yo no me puedo llevar eso como mi mamá trataba a mi papá, como mi mamá trataba a mis hermanos. Yo no me puedo llevar todo eso, yo no me lo puedo llevar a mi casa. Yo tengo que dejar. Y aquí creo que hay una verdad reveladora para todo aquel que la quiera recibir. Tienes que dejar tu casa, tienes que cortar ese cordón umbilical, tienes que dejar eso atrás. Y ahora, por eso cuando la pareja llega al altar o llega al lugar donde van a hacer
oficialmente marido y mujer, cuando llegan allí, una de las cosas que ellos tienen que hacer es reconocer que a partir de ahora van a depender de Dios y de las decisiones que los dos tomen. Y para que los hogares y los matrimonios puedan ser estables, yo no puedo alejarme de la palabra. Yo puedo ser y tener éxito en mi matrimonio si yo tengo los principios clavados en mi corazón. Si esos principios que la palabra habla están dentro de mi mente, dentro de mi corazón, dentro de mis emociones, dentro de mi voluntad, yo no veo por dónde puede haber fracaso en un hogar. Dejará entonces a tu padre y a tu madre y te unirás. Esa es la segunda verdad que dice allí la escritura. Se unirá a su mujer. Y ese unir, encontré esto. Cuando estamos hablando de matrimonio y cuando estamos hablando de que el hombre se une a su mujer y la mujer se une a su hombre, allí el sello de esa unión es un pacto. Digan conmigo, pacto. Pero desafortunadamente nuestra cultura no es una cultura de pacto. Para nosotros es más fácil asimilar un matrimonio con un contrato. Por eso es que hoy día les es tan fácil a los matrimonios decir, ¿sabe qué? Ya me cansé. Eso lo hace alguien que firmó un contrato de trabajo, por ejemplo, o un contrato de arrendamiento. Y entonces cuando se canse, se puede ir y no hay problema. Porque es un contrato donde yo te pago y tú me prestas los servicios. Eso es lo que es un contrato laboral, lo que es un contrato de trabajo, lo que es un contrato de arrendamiento. La cultura nuestra dentro del matrimonio, desafortunadamente, en la gran mayoría, está impregnada de ese concepto de contrato y no de pacto. Al principio no fue así. Al principio, al unirse el hombre a su mujer, se hace un pacto. Y el pacto que se hace es un pacto con Dios. Porque es que Él mismo colocó la medida. Dios mismo fue el que entró en pacto con nosotros. Él no quebranta los pactos. Él es un Dios de pacto. ¿Sabe? Él dice: no te abandonaré, no te dejaré. ¿Saben qué es eso? Pacto. Dios tiene pacto con nosotros. Y sabe, a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Por eso hablar de matrimonio, cuando un hombre se une a una mujer, cuando una mujer se une a un hombre, no cuando dos hombres se unen, no cuando dos mujeres se unen, no, ese no es el diseño de Dios. Estoy hablando del diseño de Dios para la familia. Estoy hablando del diseño de Dios para el matrimonio. Estoy hablando de que cuando se une hay un pacto. Ahora, dentro de ese pacto, nosotros tenemos que ser conscientes que al unirse el hombre a su mujer, tiene que entender y tener claridad en ello. Ella es diferente, piensa diferente, camina diferente, siente diferente, es diferente. Y a veces eso no se entiende. Y cuando uno va a recibir a las personas que tienen problemas en el hogar, en la casa, se encuentra con que el hombre quiere que la mujer piense como él. No, eso no se puede, pues somos diferentes. Cuando yo me uno a una mujer, tengo que saber eso. Varones que son solteros, sepan eso, que el día que usted se vaya a casar, se va a encontrar con una mujer que piensa diferente, que razona diferente, camina diferente y se viste diferente.
Bueno, algunas quieren vestirse igual que los hombres, pero somos diferentes. Y yo tengo que entender eso, porque dentro del pacto que yo hago, yo tengo que aceptar a esa otra persona tal y como es. Pero tengo que conocerla, tengo que conocer esas verdades para que el matrimonio pueda tener éxito. Entonces hablamos primero de que debe dejar a padre y madre, debe dejar su casa, debe dejar todo aquello para venir, debe dejar ese mundo para venir a formar un nuevo mundo. Segundo, lo que dice la escritura es que se unirá a su mujer, se unirá, y ese unir tiene que ver con pacto, no con contrato. Por eso hoy día, hace no muchos días, llegó una mujer con una crisis, y yo le pregunté, le dije, ¿y ustedes son casados? Dijo, sí, señor. ¿Cuánto hace que son casados? Bueno, tantos años. Y le dije, ok. Y la pregunta que yo le hice fue eso. Le dije, ¿ustedes hicieron un pacto o hicieron un contrato? Ella quedó así como que mirándome, como que diciéndome, bueno, pacto. Ok. ¿Sabe? Cuando hay crisis en los matrimonios de ahora, hay que ir al principio, porque al principio no fue así. Y por último, de estas tres verdades que les quiero compartir a ustedes, está este otro verbo, serán uno solo. Dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán uno solo. Y ese ser uno implica que yo tengo que renunciar a muchas cosas mías. Yo tengo que renunciar a un vocabulario que normalmente es difícil dejarlo. El yo, mi dinero, mi casa, mis hijos. No. Cuando somos uno solo, el vocabulario tiene que cambiar del yo al nosotros. Y esto me causa o me trae cierta alegría, porque Dios en su infinita misericordia nos permitió tener un hogar, conociéndolo a Él, transformado. Tratamos de meternos dentro del diseño de Dios. Así que mi esposa cumplía su rol, el rol de la esposa. Hoy no voy a hablar de ello. Hoy no vamos a hablar del rol de la esposa y del esposo, pero esto les puede edificar. Y es que mi esposa, ella se dedicó al hogar, al cuidado de mis hijos. Les dije que teníamos 3 hijos. Claro, 3 hijos no es tampoco tan sencillo levantarlos, pero Dios nos ha ayudado. Así que el hombre, sí, este hombre que está aquí, pues era el proveedor, sigue siendo el proveedor de su casa. Así que trabaja y consigue los recursos para llevar a la casa, alimentar a la esposa, alimentar a los hijos y dar lo que se necesita, porque para eso me diseñó el Señor. Así me diseñó. Y a ti, varón, a ti también te diseñó. Que no lo quieras hacer, eso es otra cosa. Pero Dios te diseñó y te dio habilidades y destrezas para que seas el proveedor de tu casa. Tú verás si lo haces o no. Yo lo hice. Pero me causa risa esto, porque los dos somos uno solo. Entonces cuando llegaba la quincena, Camilito, mi esposa no decía, mi amor, ¿cuánto te pagaron? Mi esposa decía, mi amor, ¿cuánto nos pagaron? Cambia el vocabulario. Entonces, a mí me causa risa, porque al principio, por supuesto, eso como que no cabía dentro de mi mente y dentro de mi razonamiento. Pero ¿cómo así? Si yo soy el que estoy trabajando, esa plata es mía. A mí dígame qué necesita y tome y ya, pero aquí no se meta con lo mío. No. Hay que ir al principio. Hay que ir a ese principio, mis hermanos. Los que son casados, los que se van a casar. Freddy, que te vas a casar, ten presente eso. Tú eres hombre diseñado para ser el proveedor de tu casa. Y cuando te metas en ese diseño de Dios, el respaldo va a venir. Pero ¿sabe?
Hoy encontramos hogares que están fragmentados, divididos. Y por eso quisiera solamente tocar algunos argumentos del divorcio. Le hablé de las verdades del matrimonio, pero también quiero tocar estos argumentos del divorcio. Porque cuando se acercan a Jesús a preguntarle, ¿es lícito que se le expida carta? La palabra literal es divorcio. Repudio significa divorcio. ¿Es lícito? Y cuando Jesús da la respuesta contundente, que ya la vimos, ya la explicamos, ellos insisten y le dicen: entonces, ¿por qué Moisés les otorgó, les dio libertad para que se divorcien? Y viene esta respuesta de Jesús y les dice: ok, sí, Moisés lo hizo, del darles libertad para que se puedan divorciar, por la dureza de corazón. Y aquí está el argumento que hay para que la gente se divorcie. No es que él me fue infiel, no es que nos cansamos, no es que tal cosa, no es que mire, no es que ya no nos entendemos, no es que se nos acabó el amor, no es que, ¿saben una cosa? Ay, esto fue tan lindo para mí encontrarlo. Porque cuando una pareja entra en crisis, cuando viene a ser tocada por el deseo de separarse o de divorciarse, por el deseo de desunir lo que Dios juntó, entonces la evidencia es esta: dureza de corazón. Pero teníamos que entrar, yo tenía que entrar a profundizar qué significa la dureza de corazón. Y entonces encontré estas tres características de alguien que tiene duro su corazón. La primera de ellas es que rechaza la palabra. Cuando hay dureza de corazón, hay una acción o estado de resistencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Y sabe, esa dureza de corazón nos aleja. Oh Señor, la dureza de corazón nos aleja de la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? ¿Alguien que lo pueda decir conmigo? La palabra. Cuando hay dureza de corazón, cuando las parejas comienzan a tener crisis, a tener dificultades, revisen el corazón, porque su corazón se ha endurecido. Y la mayor evidencia que hay es que se ha apartado de la palabra. Es que el hombre ya no ora, es que la mujer ya no ora, es que ya no van al grupo de cuidado, es que ya no vienen al culto, es que ni siquiera se conectan. Empiecen entonces a identificar que ahí hay dureza de corazón, porque esa es una acción que se opone, que pone resistencia a la palabra de Dios. Eso significa dureza de corazón. Pero también encontré esto otro, que es un proceso por el cual una persona deja de tener conciencia de un acto de maldad, de una actitud pecaminosa. Deja de tener conciencia. Y sabe, eso se da cuando en el corazón del hombre o de la mujer empieza a brotar el orgullo, la impiedad, el odio, la lujuria. ¿Sabe? La escritura dice en Hebreos 3:13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La dureza de corazón. Yo encuentro que un argumento que hay para que la gente se divorcie es porque dejaron endurecer su corazón. Y si usted nota, tiene todo el sentido del mundo. Porque una persona que es sensible a la palabra,
Una persona que es consciente de que lo que está haciendo está mal, esa persona dice: no, espere un momentico, yo voy al principio, yo voy al pacto, yo voy a reconciliarme. No, yo no puedo seguir pensando en esa muchacha que es muy atractiva, muy bonita y todo, pero yo ya me casé, yo tengo mi esposa, yo hice un pacto con ella. Claro, hablo desde mi posición de hombre, pero usted como mujer también tiene que hacer lo suyo. Y es revisar en qué momento se empezó a endurecer su corazón. Cuando llega la palabra divorcio a un hogar, no crean que eso pasa de la noche a la mañana. No. Es porque se han acumulado ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertas conductas. Y yo lo que encuentro a través de la palabra es que permitiste que tu corazón se endureciera. Y entonces me podrás decir: ¿y entonces qué hacemos? Bueno, la palabra está, la respuesta está ahí. Otra característica de la dureza de corazón que encontré es esta, que puede hacer que se destruya el sentido de pecado. Ojo con esto que estoy diciendo: que se destruya el sentido de pecado de la persona y se anule la posibilidad de arrepentimiento. Efesios 4:17 dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No es entonces una sorpresa cuando un hombre llegue a decir: no, es que la verdad es que creo que no somos compatibles. ¿Cuánto llevan juntos? 25 años. Ay, varón. O la mujer: me cansé del maltrato, me cansé. Mujeres, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. ¿Saben cuál es el nivel que nos da la Biblia para la familia, para el matrimonio? Pablo lo explica claramente allá en Efesios y dice: esposas, sujétense a sus maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero le dice a los hombres: maridos, amen a sus esposas, no porque tenga varias, sino porque hombres, cada uno con su esposa, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la altura del matrimonio. Esa es la altura que tiene que tener una familia y un hogar. Y como todo este tiempo hemos estado hablando del servicio, quiero que usted una esa palabra con lo que yo hoy le he predicado. Porque decimos amar a Dios, decimos querer servir a Dios. ¿Sabe cuál es el terreno más fértil para amar a Dios, para demostrar el amor a Dios? Es en la casa, es en el hogar, es a través de mantener mi pacto, es a través de cumplir mi responsabilidad. Y ahí estoy siendo alguien que ama a Dios y que sirve en su casa. Somos responsables, ustedes que nos están viendo. Y voy a invitar a Fabi que me ayudes, porque sé que esta palabra viene para tocar el corazón de aquellos hogares que están en crisis, aquellas familias que hoy ven con mucha dificultad la restauración. Pero nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Y sabe, no tenemos sino dos opciones: o agradamos a Dios o nos agradamos
nosotros mismos. Ustedes que están aquí en el auditorio, les voy a invitar que ustedes, si pueden hacerlo, levanten sus manos. Tal vez haya alguien aquí que dice: no, yo no soy casado, yo soy soltero todavía. Bueno, levanta tus manos, porque hoy el Señor te está preparando para lo que es un matrimonio. Hoy te está mostrando las claves, las verdades. Pero también ustedes que son padres y que saben que hay matrimonios de hijos que están en problemas, levanta tus manos y ora por ellos. Y yo quiero colocar delante de ti, Dios, aquellos hogares que están en crisis. Lo que hoy es, al principio no fue así. Señor, oro por cada hogar, por cada matrimonio que hoy está embolatado, que hoy está en crisis. Oro por esa mujer que está escuchando hoy la palabra y que se ha dado cuenta que su corazón se ha endurecido. Señor, yo quiero orar por ese hombre que a causa del engaño y de la mentira permitió que viniera la dureza de corazón, se apartara de tu palabra, se apartara de tu verdad. Señor, yo quiero orar para que ese matrimonio que hoy está destruido, que hoy está sin esperanza, Señor, yo oro para que vuelva allí al principio, que puedan volver al pacto, Dios, que puedan reconocer hoy una vez más lo que implica el dejar a padre y madre. Muchos hogares, Dios, están destruyéndose por la influencia de los suegros, de los papás. No entendieron el principio, no entendieron tu verdad. Hoy te pido, Dios, ven a ese hogar, ven a esa familia, ven a ese marido, ven a esa esposa. Trae la claridad de tu palabra, Dios. No permitas que se quebrante el pacto que un día hicieron en un altar. No lo permitas, Dios. Tócales ahora, quebranta ese corazón endurecido. Aquellos que han mantenido su egoísmo, no entendieron que unirse es ser uno solo, es dejar el yo por el nosotros, es cambiar actitudes y comportamientos, es dejar un mundo para venir a formar uno nuevo. Señor, trae tu gloria. Restaura los hogares, las familias, porque ellas son el eje y el fundamento de una sociedad. Señor, venga tu gloria, venga tu Espíritu Santo, Dios. Toca esas vidas, toca esos corazones. Señor, derriba cada argumento, derriba, rompe esa dureza de corazón, rómpela, Dios.
Que venga, Señor, el toque de tu Espíritu. Que venga, Señor, el toque de tu palabra. Que allí donde está tu hijo y donde está tu hija, venga, Señor, la gloria tuya. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.